¿A quién tenemos por ahí? Elías, ¿ya llegó? Ay, Dios santo, qué pena, yo hablando de estas cosas, dando consejos matrimoniales y todo aquí. Y estaba el mejor economista que ha dado Cuba, conectado en la directa. Pero bueno, hoy es viernes. Él sabe cómo son estas dinámicas. Bueno, vamos a recibir entonces al mejor economista del Ejército Libertador. ¿Cómo estás, Elías? Saludos, querido Eliezer. Muy bien. Un placer estar aquí contigo como en otras ocasiones anteriores. Gracias por invitarme. Óigame, esto no es de economía, pero cuando usted a lo largo de su corta vida, con esa juventud, ha tenido a lo mejor alguna cosa, algún divorcio, alguna ruptura de pareja, ¿usted cómo se lo toma? ¿Usted sigue su vida o se enfurece profundamente? No, la vida sigue y hay que vivirla. No se puede estar pensando en cosas que no tienen el más mínimo sentido y bueno, te estaba escuchando y coincido completamente contigo, ¿verdad? Eh, Tenemos una vida y hay que aprovecharla. Y bueno, pues no hay que estar quemándose ni requemándose con las cosas y en principio, bueno, pues Mirar hacia hay que tener adelante, ¿eh? esa capacidad de resiliencia, ¿verdad? De poder subir. ¿Eh? Exacto. Y yo pienso que ese tema con la economía va muy bien, Pues porque sí, pues sí, pues que sí. Si la los economía no se recupera, imagínate tú lo que pasaría. La economía, de hecho, evoluciona con ciclos. Es decir, los economistas estudiamos la economía sabiendo que siempre evoluciona de forma cíclica. Estados Unidos es el paradigma del ciclo. Ustedes ahora allí están en lo que se denomina el punto más bajo del ciclo político electoral, que es cuando se acercan las midterm, las elecciones de medio término. Esas elecciones siempre pillan a los presidentes de la Casa Blanca con una situación económica mala. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa realmente es pasar ese trámite con el resultado más mediocre posible y acelerar entonces la economía cuando se acerquen las presidenciales. Ustedes dentro de 2 años estarán viviendo en una situación económica muy diferente de la que hay ahora. ¿Por qué? Porque entonces quien se presente a la elección de presidente, tanto si es Biden, que no sé si será Biden otra vez, o su vicepresidenta Kamala Harris, o quien sea, si las condiciones económicas son favorables, normalmente la gente vota a ese candidato. Y si las condiciones económicas no son buenas, pues la gente vota a otro. Y ese es el ciclo económico por naturaleza. En Europa los ciclos se ven menos, pero también están ahí, en España, en Francia, en Alemania. Y bueno, pues esto es así. En cambio, en nuestra querida isla Cuba no hay ciclos. Allí siempre se baja, se baja, se baja, se baja. Y estamos llegando a un nivel que ya no se puede bajar más. Estamos tocando el fondo del fondo. Y desgraciadamente la salida es muy, pero que muy compleja, como te puedes imaginar. Bueno, hay dos temas de los cuales lo he leído a usted disertar. Y bueno, me gustaría hacerle esas dos preguntas que también la Muy gente me bien, las hace a mí. muy Primera bien. pregunta, el asunto de las MIPIMES. Hay Sí, un cacareo, usted pone cualquier medio, yo le llamo televisión para guanajos. Hacemos una sección aquí que se llama televisión para guanajos poniendo los noticieros de Cuba, de los telecentros y eso. Y en esa televisión para guanajos, todos los días ellos inauguran una MIPYME. Y la sí. MIPYME de esto, y la MIPYME de lo otro, y la MIPYME, pero mira, esas MIPYME debían producir zapatos, esto, lo otro, calderos, barro. Ahora yo llamo a mi abuela y digo, ¿usted ha visto algo de eso? Dice, ¿dónde es eso? No, aquí en el barrio no veo nada. Entonces, Sí. ¿qué opina usted acerca de esta campaña propagandística que está queriendo hacer el sistema, como que hay un reverbero de MIPIMES surgiendo hoy en Cuba, y en qué contexto esto ocurre? Bueno, aquí hay dos cosas que quiero que queden bien claras. Como economista defensor de la libertad económica, nunca estaré en contra de que se creen empresas. Muy bien. Por lo tanto, yo defiendo la empresa, si es privada, mejor que la pública o estatal, porque la pública o estatal, que es la que existe en Cuba, funciona mal por definición, y la que ha demostrado ser el auténtico agente del cambio en los países del mundo es la empresa privada, que es la que funciona animada por el móvil del beneficio
que se reparte entre sus dueños y que vende a precios competitivos productos de calidad para ganarle el mercado a la competencia. Esta es la clave del funcionamiento. Que las MIPYMES cubanas se parezcan a eso es como comparar el blanco con el negro, si ustedes me perdonan la comparación. Son dos colores distintos. La MIPYME cubana no tiene nada de empresa privada. La MIPYME cubana ya desde el año pasado, cuando se aprobó la regulación, ya escribí alguna cosa sobre esto, el que tenga que ser aprobada por el Consejo de Ministros, una empresa va en contra de lo que el economista entiende por una empresa. La empresa la crea un empresario que quiere autonomía e independencia del poder político. Arriesga su dinero, lo pone en funcionamiento y gana plata. En Cuba eso no es así. En Cuba hay que pasar por el Consejo de Ministros que tiene a bien aprobar o no esa MIPYME. Y luego la MIPYME ya se inscribe en el registro. Espérate, ya el Consejo de Ministros es la última fase. La última fase, ya no pasan por el Consejo de Estado, pero casi. No, pero espérate, en Puerto Padre, lo primero es el Consejo Municipal. Esa Sí, eleva sí. la propuesta al provincial. La provincia entonces lleva la cosa a la reunión del Consejo de Ministros, que es un par de veces al año. Fíjate cuánto tiempo perdido para decir que tenga la guarapera. Hágase la guarapera. Esa es la diferencia que yo veo más importante, esa dependencia del gobierno, que no es normal. Eso no existe en ningún país del mundo. Las empresas se crean simplemente yendo a una notaría y se inscriben en el registro mercantil y se acabó, y ya está. Bueno, Pero el aquí régimen por internet, comunista, o sea, aquí toma, perdón, lo han tomado el tiempo, 3 minutos crear una compañía. menos. De hecho, en España existen negocios que te ponen una empresa en menos de un minuto para que si tienes una opción de negocio la puedas poner en marcha y activar. Eso es así. Aquí vivimos en una economía de mercado libre, cosa que en Cuba no existe. Entonces, primer punto, las MIPYMES no son empresas privadas como las conocemos en Miami, en España, en Hialeah, en el mundo libre. Segundo, las MIPYMES son un instrumento al servicio del régimen. Y se está viendo, es decir, están quitando trabajadores por cuenta propia que hasta ahora estaban funcionando relativamente bien y han disminuido el trabajo por cuenta propia para aumentar las MIPYMES. Están obligando, entre comillas, a algunos trabajadores por cuenta propia que tenían una cierta autonomía y que podían funcionar relativamente bien como autónomos a convertirse en MIPYMES para tenerlos bajo control. De hecho, es el régimen el que fiscaliza, controla, dice quién puede entrar y quién no, y por tanto esto tiene muy poco que ver, insisto, con lo que se considera una empresa privada. Dicho esto, si ahora hay 2.700 MIPYMES, según el último dato que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística en el periodo de enero a junio, bueno, pues esto es una cifra que tampoco es para llevarse las manos a la cabeza. Tú eres muy joven, Eliezer, pero en el año 1968, cuando el régimen comunista acabó con las empresas en Cuba, con la famosa, tristemente célebre llamada ofensiva revolucionaria, que confiscaron hasta los carritos de Durofrío y las pastelerías, absolutamente todo el capital privado que existía en el país, en Cuba en aquel momento habían 60.000 negocios. Con la mitad de la población. Con la mitad de la población, que ahora hay 11 millones. O sea que si tenemos 2.700 MIPYMES, la verdad es que esto no es para apuntarse en ningún éxito ni ningún tanto. Al contrario, es una auténtica vergüenza. Lo que sí que me produce una gran satisfacción es ver que, a pesar de que el régimen comunista ha hecho todo lo posible por acabar con el espíritu empresarial en Cuba, todavía hay 2.700 proyectos de MIPYMES que se lanzan a la arena, ¿no? Y creo que, aunque detrás de esas MIPYMES se sabe que hay intereses concretos y todo eso se tendrá que demostrar y se demostrará, ¿eh? Yo de momento no puedo decir más que lo que estoy diciendo, pero con independencia de eso, que hayan 2.700 MIPYMES en Cuba, a mí me produce una gran No, satisfacción. y Ojalá hubieran 10.000, pymes que no, 15.000, 20.000, muchas más, que no porque eso sería que el régimen comunista se está cayendo a pedazos. Pero eh, bueno, si hay 2.700, pues lo vamos a celebrar igual. dentro de esas 2.700 es un barrio muy mezclado porque está lo mismo el mío y tuyo, que es de un nieto de Fidel, pero está Sí, también una cooperativa de chapisteros que arreglan almendrones. Entonces, bueno, ¿todos los negocios en Cuba son de los hijos de los generales? No. no, Pero los más ricos,
los que más recursos mueven, los que más moneda fuerte internacional captan, eso casi seguro que sí. Así Pero es. es lo que tú dices, hay un embrión, o sea, ir contra la empresa no es la idea. No. Que sea la cosa, vamos a decir, como debe ser, esa sí es la idea, porque hay mucha gente que a pesar de todo está luchando por tener su negocito privado, por tener Correcto, su casa de renta, que me parece muy bien, o hacer correcto. jardinería, que también la hacen. Así es, yo estoy a favor de eso, pero también es verdad que si en Cuba las MIPIMES abrieran la posibilidad de que se crearan mafias vinculadas al Partido Comunista para crear empresas por las cuales desalojar el capital estatal en forma de capital privado, eso sí que lo condenaríamos, porque a ninguna persona en su sano juicio le gustaría que el capital económico que existe en Cuba, que es del Estado y que tiene que pasar a manos privadas, se privatizara por el régimen de esa manera. En ese sentido, bueno, pues habrá que ir viendo cómo evoluciona este proceso, qué empresas se están constituyendo, quiénes son los socios, con qué capital se crean las empresas, en qué actividades, y esto nos va a dar mucho tema para ir trabajando en los próximos años, claro que sí. Yo creo que por ahí viene el plan. De hecho, la última vez que estuve en Europa en algún evento sobre transiciones, que fue en Polonia, me explicaban Ajá. que el éxito de Polonia versus el fracaso en algunos aspectos de la transición rusa, la gran diferencia fue cómo se hizo la privatización. En el caso de Claro, Polonia, República Checa, ciudadanos, personas, inversionistas aplicaron a proyectos, aplicaron a tomar locales, pequeñas fabricación, y era una comisión pública transparente que los mejores así. proyectos accedían. Incluso algunos no lo hacía bien y lo licitaron nuevamente. En el caso de Rusia, no. Licitaron Sí, 4 guaraperas, pero el gran poder petrolero, el gran poder de infraestructura lo cogieron los exdirectores de la KGB como Putin. claro. Ahí has puesto un ejemplo que viene muy bien. En Rusia, los magnates que se han hecho con el control de las grandes empresas que eran antiguamente estatales y ahora son privadas, vienen todos de esa timba que se montó gracias a, bueno, pues a los procesos que hubo tras la desaparición de la extinta URSS. En Cuba, esas grandes empresas ya están controladas por magnates. Gaesa, Gaviota, ya son empresas que están controladas por magnates que el día de mañana van a ser multimillonarios con los que habrá que hablar, habrá que negociar, porque son dueños de un capital que ya es privado, ya no es estatal, son empresas privadas las que han creado. Lo grave de esto es que las empresas estatales cubanas, que hay muchas, hay 2000 y pico en este momento, alrededor de 2000 y pico de empresas estatales, se conviertan en MIPIMES y que se tape detrás de esas MIPIMES estatales el patrimonio que pertenece verdaderamente a los cubanos. Y eso impediría realizar una privatización como la que acabas de mencionar de Polonia, que además contó con la supervisión de organismos internacionales monetarios como el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional, que estuvieron observando y controlando el proceso de privatizaciones, que es lo que yo espero que se pueda hacer en Cuba, ¿no? Que no haya que no haya un mero escamoteo de capital estatal a capital privado por la vía de las MIPIMES, y en ese sentido, por eso te digo que habrá que hacer estudios detallados de cómo va evolucionando este proceso y qué tipos de MIPIMES se van creando, con qué socios, qué vínculos tienen esos socios, qué capital aportan, etcétera, etcétera. Y ahí estamos en ello. Bueno, hay una cuestión que un día me gustaría, No, no te oigo bien. ok, a ver, uno, dos, uno, dos, No, no te oigo bien. ¿qué cambió? No se oye bien tu voz. Uno, dos, uno, dos, uno, No, dos, uno, dos. no oigo, no. Mira, entra, pincha el link de nuevo. No te entiendo. Es que no te entiendo lo que dice porque no se oye bien. Ok, pincha el link de nuevo. Que vuelva a entrar de nuevo. Voy. Vamos a ver si entrando de nuevo se arregla. No sé qué pasaría. Yo creo que es él que le entró una llamada y le quitó el sonido. Eso a veces pasa. Súper interesante. Súper interesante el tema. Pero todavía tengo un par de preguntitas que le quiero hacer porque toca un tema muy, muy bueno.
el de los nuevos millonarios estos. Tenemos aquí Eliezer Ortega. A ver ahora. Sí. Bueno, ahora sí. Sí, ahora te oigo mejor, sí. Creo que te entró una llamada o algo, porque eso pasa. No. De pronto la voz se deterioró, no sé por qué motivo. No ha entrado llamada, no. Se atravesó un murillo en el medio. Óyeme, Elías, estábamos en un Sí. tema muy importante y es la transición económica. Yo creo que lo que hay que evitar es que haya un puesto a dedo económico al frente de cada uno de esos monopolios que tienen ellos y que se quede con eso. Pero hay algo que yo he visto con mis propios ojos de los políticos del mundo. Cuando tú ocupas un cargo político, en general se considera corrupción que usted use su influencia para acceder usted o su familia a contratos privilegiados, a compañías y empresas que invierten en el país, que le dan a usted su comisión. Todo eso es corrupción. Y los bienes que son adquiridos mediante procesos fraudulentos y de corrupción no son bien habidos. Entonces yo creo que una de las cosas que habrá que hacer en algún momento es que todas las empresas que se decida privatizar, que yo creo que va a ser la gran mayoría, para que produzcan, para que generen empleo y tengan éxito, tiene que haber un proceso en que tú le preguntes a Mariela Castro, ese hotel de 20 habitaciones, tú sabes que Mariela Castro tiene un hotel con temática revolucionaria y todo, que está por las nubes, bueno, pero que opera con la lavandería del Estado, que los recursos con los que se construyó todo aquello que ha costado millones. Entonces decir, a ver, Mariela, ¿cuál era tu sueldo en el Cenesex? No, yo ganaba 400 pesos cubanos, después me lo subieron a 4,000, perfecto. Mira, es que la loza nada más de un baño de ese hotel supera 20 veces lo que tú ganabas. ¿Cómo tú justificas eso? No, pero es que mi papá era el dueño de Cuba. Ok, ese hotel va a haber que intervenirlo. No me gusta la palabra, pero ¿qué usted cree de eso? Yo, sinceramente, de este tema todavía no tengo una idea formada. Lo que sí que tengo claro es que el patrimonio estatal del régimen comunista cubano tiene que pasar a manos de los cubanos verdaderamente. Es decir, si la economía cubana queremos que funcione y que tenga prosperidad y que sirva para que los cubanos mejoren sus condiciones de vida, no puede seguir en manos del Estado. En Cuba, en este momento, para que tú te hagas una idea, el 90% de los activos productivos pertenecen al Estado y el 10% restante está en manos de privados. Una Mariela, por ejemplo. Ese es lo que tienen, el 10% de los activos y de los medios de producción, para emplear el término que me puedan entender. En España esa relación es de un 90% privado y el 10% estatal. En todos los países se dan esos porcentajes de 90-10, a diferencia de Cuba, que es 10-90. Eso hay que cambiarlo. Eso representa lo que tú viste en Polonia, lo que yo he visto en Chequia, lo que hemos visto en Rumanía, lo que hemos visto en todos los países que eran comunistas. Una privatización amplia, profunda y continua del patrimonio estatal para crear un gran fondo nacional de dinero, lógicamente, al servicio del pueblo cubano. Lo mismo que tienen los noruegos. Los noruegos tienen un fondo nacional de dinero con el petróleo y ese fondo es el que se utiliza, por ejemplo, para pagar las pensiones de Noruega, que son de las más altas del mundo. En Cuba, ese fondo tiene que servir para revitalizar la economía nacional y el resultado de ese fondo serán las ventas que se hagan del patrimonio que está en manos del Estado en este momento y que ha de pasar a ser del pueblo cubano verdaderamente. Porque ese fondo es el que luego va a servir para construir carreteras, para arreglar las instalaciones eléctricas y que no hayan apagones, para mejorar el sistema técnico productivo en la agricultura, para construir dotaciones de todo tipo y de infraestructuras que el régimen no ha hecho. Por ejemplo, promover las energías renovables. Con ese fondo, Cuba tiene que construir su futuro. Y ese dinero no nos lo va a regalar nadie, lo tenemos que gestionar nosotros los cubanos con nuestros propios medios. Y yo estoy dispuesto a aceptar que asistan a la venta de esas operaciones de venta organismos internacionales de supervisión para que impidan cualquier corrupción en ese proceso de venta que se tendrá que realizar.
Y luego habrá que ser justos y compensar a todos los cubanos que fueron robados y confiscados por el régimen comunista. Y esa es una lista larga y dolorosa que habrá que asumir. Y yo para eso sí que espero que haya apoyo de los organismos financieros internacionales para que Cuba cumpla con esa responsabilidad. Y fíjate que estoy diciendo de los expropiados, es decir, nuestros compatriotas que perdieron su vida por culpa del régimen comunista que les quitó sus empresas, sus bancos, sus campos de tabaco, lo que fuera. La deuda externa comunista de Cuba, yo, por ejemplo, creo que no la debemos de pagar. Esa deuda que es correspondiente al régimen comunista cubano, está estimada alrededor de unos 15, 20 mil millones de dólares en este momento. Esa deuda se la tienen que comer los países que le han prestado a Cuba dinero en la época comunista. Y en la democracia, el régimen que creemos no pagará ni un céntimo. Yo, si algún día tengo algo que decir, lo diré. Y no permitiré que ni un solo centavo del dinero de Cuba se destine a pagar deudas asumidas por el régimen comunista. Y eso Y, creo que estamos de acuerdo muchos. bueno, deudas y financiamientos que no disfrutó el pueblo. Claro, claro. Cuando Pues, hablo de deudas, hablo de todo lo que suponga dinero de fuera. claro, porque el tema es que si tú le pides 100 millones de dólares al Club de París y te lo gastas haciendo campos de gol para jugar gol con los magnates del mundo, pero mi abuela que trabajó 60 años en Cuba hoy no puede comerse un pan. ¿Por qué mi abuela y sus nietos tienen que pagar los lujos que vivieron los comunistas en Cuba? Que paguen Pues ellos. ese es el tip. Así es. Ese es el tema. La deuda externa cubana no se debe pagar y debemos de hacer tabula rasa y decirle a los acreedores, al primero al Club de París, que si quieren seguir teniendo relaciones económicas con la democracia cubana, con la República Democrática moderna y que se va a crear en su momento, porque la acabaremos creando, yo estoy convencido de que ya cada día está más cerca, en ese momento esos acreedores internacionales tienen que saber que han de cobrarle a los Castro, que son los que en ese momento pidieron esos préstamos para funcionar, pero que la democracia cubana no se hace responsable de esas deudas. Es lo único que yo estoy a favor de no pagar. En el resto, Eliezer, hay que cumplir. No queda más remedio, tenemos que pagar y tenemos que ser un país serio y creíble. Correcto, pero mira, la hija de Chávez, por ejemplo, dice que tiene 425 millones de dólares de las ventas de Avon, de un día para otro. Mira, Bueno, estoy seguro que todos ellos tienen su tierrita. Mariela tiene su seguro. milloncito, la Machi, la del otro. Cuando tú Sí. sumas todo eso, tú dices, no tengo problema con que el Club de París se quede con esto. Pero mejor todavía que no se quede, porque ya que nos robaron tanto el pueblo cubano, lo convertimos en asfalto para la autopista nacional. Claro, y lo mismo habrá que hacer con la negociación de todas las empresas extranjeras que operan en Cuba en este momento, a las que habrá que llamar y decirles, bueno, ustedes han estado hasta ahora gestionando la minería, los hoteles, lo que sea. A partir de ahora ustedes tienen un nuevo interlocutor que es un gobernante democrático que responde a las demandas del pueblo. Vamos a ponernos de acuerdo a ver si ustedes van a continuar o no. Y entonces se abren concursos internacionales para que concursen las empresas, que participen, que presenten plicas, se abren, se estudian, se valoran y se adjudica al mejor postor. Esto es lo que tenemos que hacer, olvidarnos de las prácticas oscuras y poco transparentes del comunismo, que lo que ha hecho ha sido repartir el dinero a capitalismo de amiguetes, es como se llama aquí en España eso. Y ese capitalismo de amiguetes, los cubanos demócratas lo tenemos que eliminar para siempre, para que Cuba sea un ejemplo a nivel mundial de economía responsable, de economía limpia, honrada. Yo hasta el último de mis días lucharé para que esto sea así. Óigame. Bueno, no, no, no me hace falta que me aplauda. Esto está en nuestros principios como Unión Liberal Cubana y lo tenemos muy claro. Ese es Lo voy nuestro papel lo y voy a vamos a tener, luchar porque es así. bueno, lo voy a tener ahí con el ojito para ministro de Economía. Ahí vamos Bueno, a. cuando tú quieras. cuando, cuando tú quieras. Querido Bueno, Elías, te agradezco gracias mucho, por todo. te agradezco muchísimo que nos dediques siempre unos minutos, siempre tu luz nos deja con un buen sabor de boca y con mucha esperanza. Gracias por eso, Bueno, profesor. Óigame, eh, dicen que no solamente hay que saber resolver el ejercicio, hay que saber explicarlo. Y a mí lo que me gusta de Elías Amor, además de que es un señor muy dulce y muy amoroso,
es que tiene elocuencia para explicar las ideas y uno las entiende clarito, clarito, clarito. Un ministro de Economía así, ¿tú te imaginas en Cuba? Oye, a mí me brillan los ojos. Clarito, todo lo que los comunistas quieren oscurecer, el tipo dice, espérate un momento, vamos a aclarar esto. ¿Cómo es? Eso último que dijo, eso es tan potente y tan importante. ¿A través de qué mecanismo? Todas esas empresas que están explotando al pueblo cubano, territorio cubano, infraestructura cubana, porque sí, mi abuela y la tuya se están muriendo de hambre, pero hay gente haciendo millones en Cuba. Todas esas empresas que están explotando el oro, el esto, lo otro, el cobalto, el otro, la historia, los hoteles. ¿Cómo es el proceso para que ellos accedan a los proyectos? Ah, bueno, este es amigo de Antonio Castro. No, este es Raúl Castro, dijo que lo aprobaran, que es iraní, que se cambió la cara aquí y le puso una bomba a los americanos. No son empresarios serios, lícitos, transparentes del mundo entero. Son socios de juerga de los comunistas que le han hecho favores, intercambio de favores para aquí y para allá, y muchos de los grandes socios de los negocios cubanos son políticos corruptos de América Latina, de España y de otros países del mundo. ¿Qué ganas tengo que empiece ya ese proceso? Y dicen la ciberclaria que cuando se caiga la dictadura nos vamos a aburrir. Ay, Dios mío, si ahí es que empieza la diversión. Aburridos estamos hoy de decir lo mismo todos los días. No hay pan, no hay comida, no hay eso, no hay guagua. Óyeme, qué aburrido. Mañana por la mañana, la misma situación, pero peor. Ahora tampoco hay luz. Qué aburrimiento, por Dios. Siempre será más entretenido avanzar, crear, hablar de cosas nuevas. ¿Tú te imaginas nada más dedicándole un capítulo a cada cosa que se va a inaugurar en Cuba? En cada municipio, en cada provincia, a cada cosa linda que haga una familia cubana, unos socios cubanos, un emprendedor cubano. Señores, por Dios, qué lindo envejecer viendo crecer a Cuba. Ese es mi sueño. Bueno,